tiene un factor determinante en el crecimiento y la producción de estos miomas. ¿Por qué razón? Porque se ha visto que la deficiencia de algunas vitaminas, que les voy a estar platicando más adelante qué vitaminas, el consumo de algunos alimentos como las carnes rojas y otras más, la obesidad, es un factor determinante que puede generar un crecimiento del mioma. En la grasa existe algo que se llama aromatización y esto va a producir una mayor cantidad de estrógenos. Y los estrógenos es la hormona que les platicaba, que es el principal factor para un crecimiento del mioma. Queremos saber si estos miomas requieren o no cirugía, que es la localización de los miomas. Si un mioma es de tipo intraoral, mide más de 5 centímetros y genera sangrados abundantes o no has logrado un embarazo o tienes abortos, puede ser un indicador que requiere cirugía. Y la cirugía laparoscópica es la que actualmente se recomienda más, ya que tiene una mejor recuperación, menor dolor, es menos invasiva. La biomectomía se recomienda en pacientes que todavía quieren tener hijos y la histerectomía se recomienda en pacientes que ya no desean tener hijos. ¿Qué son los miomas? Los miomas son tumores benignos, por definición se consideran benignos, que aparecen en el cuerpo de una mujer principalmente por factores genéticos, ambientales, nutricionales y hormonales. Normalmente un mioma puede empezar a venir desde una pequeña celulita y posteriormente este mioma va a ir creciendo a lo largo del tiempo. La principal hormona que va a generar un crecimiento del mioma son los estrógenos. Y esos estrógenos se producen mediante la ovulación y el ciclo vaginal normal. ¿Qué factores de riesgo indican que se tiene un mioma? Como les había comentado, los miomas tienen diferentes factores que pueden hacer que crezcan o que aparezcan estos miomas. Una es el factor genético. El factor genético es importante porque se ha visto que las mujeres, sobre todo en raza negra, factores familiares, tienden a producir un mayor crecimiento de miomas en las pacientes. El factor nutricional, que es algo que muchas veces se ha olvidado, tiene un factor determinante en el crecimiento y la producción de estos miomas. ¿Por qué razón? Porque se ha visto que la deficiencia de algunas vitaminas, que les voy a estar platicando más adelante qué vitaminas, el consumo de algunos alimentos como las carnes rojas y otras más, o el no tomar ciertos alimentos como vienen siendo vegetales, carotenoides, pueden generar un crecimiento de estos miomas. De igual manera, la obesidad es un factor determinante que puede generar un crecimiento del mioma. ¿Por qué razón? Ya que la obesidad, cuando las mujeres tienen grasa a nivel periférico, es decir, en el abdomen, en los senos, en las piernas, en la grasa existe algo que se llama aromatización y esto va a producir una mayor cantidad de estrógenos. Y los estrógenos es la hormona que les platicaba, que es el principal factor para un crecimiento del mioma. Entonces, el tener una mala alimentación, un alto consumo de azúcares, consumir altas cantidades de carnes rojas, un índice de masa corporal elevado o tener una obesidad, o el consumo de algunos hormonales, como pueden ser inyectables o pastillas anticonceptivas, son factores que pueden empeorar o determinar el crecimiento de estos miomas. ¿Cuál es la sintomatología? Los síntomas va a depender del tamaño y la localización del mioma. Existen básicamente 3 tipos de miomas basados en la localización. Miomas subserosos que se encuentran por fuera del útero, miomas intramurales que se encuentran en la pared del útero, que se llama miometrio, y los miomas submucosos que se encuentran dentro del útero. Los miomas subserosos habitualmente no producen síntomas hasta que ya miden mucho más de 5 centímetros, porque estos miomas crecen hacia afuera del útero y al tener un crecimiento hacia afuera empiezan a comprimir las estructuras vecinas, como son los intestinos, como es la vejiga, entre otros órganos. Habitualmente son tumores que pueden crecer hasta 20 o 30 centímetros y cuando las mujeres los operan es porque ya tienen un crecimiento muy grande. Los miomas intramurales que se encuentran en medio de la pared del útero son entre miomas subserosos y submucosos, es decir, se encuentran en medio. Estos tienen un crecimiento también acelerado, sin embargo, no tanto como los miomas subserosos, y estos, dependiendo de su tamaño, pueden ocasionar sangrado, dolor o infertilidad.
Habitualmente los miomas intramurales que tocan el endometrio o que miden más de 5 centímetros pueden ocasionar sangrado, infertilidad o complicaciones durante el embarazo. Y finalmente los miomas submucosos que se encuentran por dentro del útero en la capa tocando lo que es el endometrio. Este tipo de miomas, incluso aunque sean muy pequeños, que midan medio centímetro o 1 centímetro o 2 centímetros, se consideran que estos miomas tienden a generar mayor cantidad de síntomas o complicaciones en el embarazo, ya que como se encuentran en la parte de adentro del útero, generan mayores síntomas y complicaciones porque tocan el endometrio. ¿Cómo se maneja un mioma? Este dato es el más importante que hay que considerar cuando queremos saber si estos miomas requieren o no cirugía, que es la localización de los miomas. En pocas palabras, cuando un mioma se encuentra por fuera del útero y no tiene síntomas, habitualmente no requiere cirugía. Si un mioma es de tipo intraoral, mide más de 5 centímetros y genera sangrados abundantes o no has logrado un embarazo o tienes abortos, puede ser un indicador que requiere cirugía. Y por último, los miomas submucosos que se encuentran por dentro del útero, sin importar el tamaño de los miomas, en la gran mayoría de los casos requieren una cirugía para retirarlos, ya que la probabilidad de complicaciones o de síntomas como sangrado o menstruaciones dolorosas son más frecuentes en este tipo de miomas. Las pacientes que buscan un embarazo, habitualmente esas pacientes sí se recomienda operar, sobre todo si el tamaño del mioma es más de 4 centímetros o bien si produce sangrado abundante o doloroso o toca el endometrio. En las pacientes que no buscan un embarazo, no requieren un tratamiento salvo que tengan sangrado abundante o doloroso. ¿Cómo saber si el sangrado es abundante? Bueno, sabemos que es abundante cuando la paciente tiene un sangrado que dura más de 7 días, mancha la ropa, tiene coágulos mayor que un limón y tiene dolores tan intensos que imposibilita hacer su vida día a día. La cirugía, existen diferentes tipos de cirugías. Está la cirugía abierta, está la cirugía por laparoscopía. La cirugía abierta actualmente es algo que ya no se recomienda, salvo que el mioma sea muy grande. Entonces sí requerimos una cirugía abierta. Habitualmente sabemos que es muy grande porque el mioma está por encima de la cicatriz umbilical o es el ombligo. Y una cirugía laparoscópica es la que actualmente se recomienda más, ya que tiene una mejor recuperación, menor dolor, es menos invasiva, la cicatrización es mejor, la recuperación hacia la vida diaria de la paciente es de mejor manera. Dentro de las cirugías tenemos lo que es la miomectomía, que es quitar solamente los tumores, y la otra que es la esterectomía. La miomectomía se recomienda en pacientes que todavía quieren tener hijos y que quieren preservar el útero. Y la histerectomía se recomienda en pacientes que ya no desean tener hijos y que hay que retirarles el útero. Ahora, es importante decirle a la gente que la histerectomía o quitar la matriz no va a afectar ni tu calidad de vida, ni va a hacerte engordar, pero tampoco te va a afectar hormonalmente, ya que las hormonas la producen los ovarios. Entonces, en pacientes que ya no quieren tener familia, la histerectomía es la mejor opción. Y en las pacientes que desean buscar un embarazo más adelante, la miomectomía es una excelente opción. ¿Qué debe hacerse una vez ya diagnosticado? Cuando a una mujer se le hace un diagnóstico de miomas, recordando que la forma de diagnosticar los miomas es mediante un ultrasonido vaginal, existen diferentes formas de diagnosticarlo. Una es realizando una tomografía, la otra es realizando una resonancia magnética, la otra es realizando un ultrasonido pélvico, que es en el abdomen, y por último es el ultrasonido vaginal. La tomografía habitualmente sí nos puede detectar miomas, sin embargo es cara, produce mucha radiación y no es el método de elección. La resonancia magnética es un estudio mucho más caro que nos puede ayudar cuando tenemos múltiples miomas y solamente en algunos casos la solicitamos, sobre todo cuando queremos hacer una planeación quirúrgica. El ultrasonido pélvico es económico, es cómodo para la paciente, pero no es el mejor estudio para diagnosticar y localizar los miomas. Sin duda alguna, el mejor método diagnóstico para los miomas es el ultrasonido vaginal, que se puede hacer en el consultorio sin ningún tipo de molestia o dolor, ya que este tipo de ultrasonido nos permite definir de mejor manera el tamaño y la localización de los miomas y determinar si estos miomas están tocando o no el endometrio.
Muchas veces las pacientes me dicen, doctor, es que yo quiero un tratamiento médico y no operar. Con respecto a los tratamientos médicos, no existe un tratamiento eficaz para eliminar el tamaño del mioma o eliminar el mioma. Sin embargo, hay tratamientos que pueden parcialmente detener el crecimiento de los miomas y estos se le llaman análogos de la GnRH. Sin embargo, en cuanto tú suspendas el tratamiento, es posible que vuelvas a recaer en este tipo de sangrados. ¿Cómo saber si son malignos? Como te había comentado al principio, los miomas habitualmente se consideran tumores benignos que no producen cáncer. Sin embargo, en las pacientes en donde podemos sospechar que sean cancerígenos o que sean malignos, son aquellas pacientes que tienen un crecimiento del mioma incluso después de la menopausia. La menopausia es la ausencia de la menstruación después de los 50, 55 años. Algunas mujeres a los 45, otras mujeres a los 50 dejan de menstruar. Es decir, si tenemos una paciente que tiene miomas desde los 40 a 45 años de edad y el mioma se quedó de unos 5 centímetros aproximadamente, pero luego viene la menopausia y en la menopausia en teoría las hormonas bajan drásticamente. Si de los años siguientes después de la menopausia el mioma empieza a tener un crecimiento o cuando hacemos un ultrasonido vaginal empieza a tener una gran cantidad de flujo Doppler, el flujo Doppler lo vemos mediante un estudio que se llama ultrasonido vaginal y aplicamos una tecnología que se llama flujo Doppler, el cual nos permite decir si este tumor tiene o no flujo sanguíneo, en pocas palabras tiene irrigación. Si en esta paciente posmenopáusica tenemos flujo Doppler positivo, significa que tiene una alta probabilidad de que este mioma tenga crecimiento no influido por hormonas y por lo cual tiene una probabilidad de convertirse hacia algo que se llama sarcoma. Es extremadamente raro, la verdad es que yo en los años que llevo trabajando no he visto un sarcoma, no es algo común, por lo cual los miomas en general se consideran benignos. ¿Cómo pueden evitarse? Bueno, el consejo más importante que les puedo dar es que acudan a una valoración médica de manera anual. El mejor diagnóstico para estos miomas es el ultrasonido vaginal. Si te llegan a hacer un diagnóstico de miomas, lo primero que tienes que definir qué tipo de mioma es, qué localización tiene, qué tamaño tiene y cuántos son. Que hay que valorar si tienes o no tienes síntomas y si tienes síntomas o buscas embarazo, requieres un tratamiento y que el tratamiento más recomendado es la cirugía y dentro de los tratamientos de cirugía sería la laparoscopía. Si no buscas embarazo y tienes mucho sangrado y dolor, la histerectomía por laparoscopía puede ser tu mejor opción. Existen otros tratamientos como son la embolización de arterias uterinas, que podemos platicarlo en otra ocasión. Si les gustó este tema, denle like al video. Me gustaría conocer sus experiencias. Si tienen alguna pregunta, alguna experiencia que nos quieran compartir, ponen comentarios y con gusto te responderemos.